Señores, vamos a pasar revista. Vamos a conocer quiénes han dirigido el Ministerio de Defensa en los últimos 25 años. ¿Cuáles han sido los aportes de estos individuos, de estos sujetos que se han encargado de dirigir, coordinar, planificar el Ministerio de Defensa? ¿Cuál ha sido el crecimiento de esa institución o de esas instituciones que convergen en el Ministerio de Defensa? ¿Cuáles han sido los beneficios, los aportes que estos individuos que han dirigido en los últimos 25 años las Fuerzas Armadas le han hecho a los miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Mejoraron su calidad de vida los miembros de las Fuerzas Armadas, los cabos, los rasos, los tenientes, los coroneles? ¿Tienen mayores oportunidades de insertarse, de colocarse en una posición importante, de crecer a través del mérito, a través de la preparación, a través del tiempo en el servicio? ¿Se le hace más fácil ascender a estos militares ahora en la actualidad? Si nosotros analizamos el histórico, el recorrido, ¿ha evolucionado las Fuerzas Armadas en positivo? ¿No ha sido un retroceso las Fuerzas Armadas? Vamos a empezar a partir del año 2000. ¿Quién era el ministro en ese entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas? En el año 2000, el 16 del mes 8 del año 2000, el teniente general José Miguel Soto Jiménez es el secretario de Estado en ese momento. Duró 4 años al frente de esa institución. Es un historiador de las Fuerzas Armadas que comandó diversas unidades, diversos comandos en el ministerio, en las Fuerzas Armadas, y fue entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Cuando Soto Jiménez llegó al ministerio, a la Secretaría de Estado en ese momento, un raso ganaba quincenal, porque recuerden que Hipólito puso los pagos quincenalmente, todas las quincenas. Un raso ganaba 700 pesos, al mes 1,400 pesos. Y cuando salió Soto Jiménez, un raso ganaba, creo que eran unos 3,000 pesos. 3,000 o 2,800 más o menos por ahí, pero no llegaba a 3,000 pesos. Estamos hablando en el año 2004. ¿Cuáles son los aportes visibles, tangibles de Soto Jiménez? Ninguno. No aportó absolutamente nada a las Fuerzas Armadas, más que una pistola Caranday que puso a la venta, porque permitió que todos los guardias, un desorden, los guardias tirando tiros y todo eso, y bala perdida que puso ahí, en eso. Bueno, donde está el C5I, ahí él estaba construyendo una iglesia, ahí detrás del ministerio, ahí abajo, cerca del regimiento, entre el ministerio y el regimiento. Ahí está el C5I, ahí Soto Jiménez estaba haciendo una iglesia, oye esa vaina, toda una estructura, eso se paralizó ahí, una construcción ahí, y los guardias cogiendo lucha, pasando hambre, mal comiendo, comida mala en su administración, salvo el comedor de oficiales que lo tenía en ese momento Pedro Julio Goico Guerrero, que ha sido el único oficial que daba comida excelente en ese ministerio. Pedro Julio Goico Guerrero. Eso hay que reconocerlo. Y no me lo puedo inventar porque yo trabajé en esa cocina cuando él estaba ahí. Yo limpiaba los platos y todo eso. Yo veía cómo era la vaina. Entonces Soto Jiménez
en su administración fue una de las peores administraciones. Entonces, en el año 2004 entra Sigfrido Páez Pérez. Sigfrido Páez Pérez vino entonces a interrumpir todo ese desastre institucional, o más bien tratar de mejorar ese desastre institucional instaurado por la cúpula palaciega de Soto Jiménez. Un desastre. Los rangos eran un desastre, señores. Un desastre. Ahí habían civiles con rango de mayores, teniente coronel y coroneles, que después fueron uno a uno cancelándolo, porque lo entraban de boca. Una de las peores administraciones fue la de Soto Jiménez. Un desastre, señores, con esos rangos. Porque no era que ascendían, no. Era un grupo enllavado. Con Hipólito Mejía, con Soto Jiménez y todos esos generales de la cúpula de Hipólito. Eran que recibían todos esos rangos, los tiraban ahí. Los rangos se cualquierizaron en la administración de Soto Jiménez. Entonces llega Sigfrido, comienza a degradar a muchos coroneles que lo bajaron a sargento, muchos mayores que lo bajaron a sargento mayores, muchos capitanes que lo dejaron como sargento y cabo, coroneles que lo dejaron como capitán. Muchísimos comenzaron a renunciar e irse porque con los rangos estaban macaneando y veían, porque era muy chulo así. Llegó el gobierno de Hipólito Mejía, yo era sargento, estaba con unos oficiales que eran capitanes. En 4 años, ¡boom!, yo coronel y los oficiales capitanes todavía, los que estaban por encima de mí, porque cada 6 meses le metían rango. Lo hacían en febrero y lo hacían en agosto. Eso era así. Entonces Sigfrido comenzó a volver la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y retirar, cancelar, degradar a todos esos oficiales, sargentos, cabos, todo el mundo ahí, poniéndolo, 2 y 3 rangos le bajaron. Eso hizo Sigfrido Páez Pérez cuando llegó entonces el gobierno de Leonel Fernández al poder nuevamente. Sigfrido entonces creó también lo que es el cuerpo de seguridad fronteriza. Eso fue también un aporte de Sigfrido Páez Pérez. Hay que reconocer ese asunto. En beneficio de los guardias, en beneficio del soldado, en el sentido de que va a tener mejores salarios, van a tener mayores incentivos, le van a dar mejores pensiones. Sigfrido no hizo absolutamente nada por eso. No hizo nada en lo absoluto. Es un teórico en ese sentido. No hay un aporte en beneficio del soldado. Que cuando cumplan 20 años van a tener una consideración. Cuando cumplan 15 años van a tener una consideración especial. Van a tener una motivación, un incentivo. Nada de eso. Solamente trabajo lo que hizo Sigfrido Páez Pérez. Otro que tampoco hizo absolutamente nada en ese sentido por el soldado. No hizo nada. ¿Quién más? Entonces viene, en el año 2006, entra el teniente general Ramón Antonio Aquino García. Aquino García, señores. Uno de los militares más brutos que tiene las Fuerzas Armadas. Un tipo de una escasa inteligencia. No sabía ni siquiera expresarse. Ese tipo no sabe ni siquiera hablar. Un tipo analfabeto, que no tiene ningún tipo de conocimiento, de formación, que no se preparó, sino simplemente que le llegó muchos rangos, se sentó en una esquina y comenzó a llover los rangos y amarró con el presidente Fernández y logró colocarse en el Ministerio de Defensa. Pero no, ¿cuándo ustedes escucharon una opinión de este señor? ¿Cuándo la escucharon? ¿Cuándo habló? ¿Cuáles fueron sus aportes? Ninguno. Ese no hizo absolutamente nada por las Fuerzas Armadas, ese señor, en lo absoluto. Más que un hermano que tenía ahí, que era un borrachón, que andaba para arriba y para abajo dentro del Ministerio de Defensa, borracho con musicones y con vaina. Un desastre lo que fue la administración de este pendejo. Eso no hizo nada por las Fuerzas Armadas. Eso ha sido uno de los grandes fracasos para los guardias, un retroceso que no aportó absolutamente nada para el militar, el cabo, el raso. No hubo un aumento significativo, no hubo un incentivo, una motivación, no hubo aumento de los especialismos, no hubo
un reconocimiento importante a los que cumplían 5, 15, 20 años. No fueron simplemente la cúpula de él, fueron todos ascendidos. Un soberano desastre fue este tipo, uno de los tipos más brutos que ha tenido las Fuerzas Armadas. Ese es el teniente general Ramón Antonio Aquino García, que fue a partir del año 2006 al 2008. ¿Cuál fue el siguiente? Del 2008 al 2010, el teniente general piloto Fuerza Aérea República Dominicana, Pedro Rafael Peña Antonio de la Fuerza Aérea. Son pocos los militares de la Fuerza Aérea y de la Armada que han sido ministros. La mayoría son del Ejército, lo que han dirigido el Ministerio de Defensa. Peña Antonio, un oficial que le dan esa oportunidad, fue otro que pasó sin pena y sin gloria en el Ministerio de Defensa. No hizo absolutamente nada. Otro que le gustaba hablar por televisión, en algunos momentos salía. No se reconoce una obra importante para las Fuerzas Armadas, para los militares, principalmente para el militar. ¿Cuáles han sido los beneficios de los militares que ha recibido? Y es un tipo que fue acusado, estuvo preso, fue sometido a la justicia por un tema de unos aviones sobrevaluados. Ahí estaba el coronel Piscini, un tipo que dio un viaje de años preso, porque estos guardias de que llegan ahí lo que quieren es meterse en el mundo oscuro del dinero y de la corrupción, de la corruptela. Lo único que se vio de este señor fue el tema de los tucanos, metido en problemas ahí con los tucanos, que salió preso, acusado, por ahí amarrado con un sinnúmero de escándalos. Uno de los grandes fracasos que ha sido la Fuerzas Armadas ha sido ese, Peña Antonio. Eso no hizo absolutamente nada por el militar, más que beneficiarse él y su cúpula. Eso es lo único que hizo en el tiempo que estuvo en la Fuerza Armada y metido en el tema de los tucanos. No soy yo que lo digo, ahí están los expedientes. La historia, acusado en esos temas burdos, asqueantes. Ese señor, ese no hizo nada por los guardias. Un oficial que tuvo en el año 2010, 2012, el teniente general Joaquín Virgilio Pérez Félix. Miren, este es un tipo que tiene un don de gente. Ese señor Pérez Félix, ese hombre tenía el deseo, la voluntad de cambiarle la vida al soldado, porque él respiraba por los soldados. Los guardias saben lo que yo le estoy diciendo. Pérez Félix veía un guardia por ahí, se paraba. Y si tenía que montarlo en su jipeta, lo montaba. Y trataba. ¿Pero cuál fue el problema? Que Pérez Félix no dirigía el Ministerio de Defensa. En ese momento la Secretaría de Estado. O el Ministerio de Defensa. No lo dirigía. Él estaba ahí, pero no lo dirigía. Habían otros grupos en la sombra que lo comandaban a él. Y eso no es de que no. No. Es un conversatorio que tuvimos una vez con la Unidad Comando Especial contra el Terrorismo. Él dijo: señores, la cosa no es como ustedes piensan. Yo estoy aquí, pero no es como ustedes piensan que se puede hacer la cosa. Entonces nosotros entendimos lo que quiso decir, porque no tiene que decirnos taxativamente lo que es. Uno entiende, uno interpreta, pero de que era un hombre noble, de buen corazón, de buenas intenciones, preocupado por el militar, la verdad que lo era. Era un tipo sensible, una persona muy entregado. Yo tengo que reconocer eso, yo lo digo. Y no es que tengo, porque yo no recibí absolutamente nada de ese hombre, ni nada, no lo conozco. Simplemente como guardia estuvimos ahí. Nuevamente en el año 2012, ahora en el gobierno de Danilo Medina, entra nuevamente el almirante
diplomado de Estado Mayor Sigfrido A. Pared Pérez. Pared Pérez, que es uno de los militares que estuvo en momentos especiales en el Ministerio de Defensa, fue en dos transiciones importantes. La transición de Leonel e Hipólito, Hipólito y Leonel. La transición de Leonel y Danilo Medina. Ahí estuvo dirigiendo las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo en ese tiempo Sigfrido Pared Pérez por el Ministerio de Defensa? Volvió y no hizo nada más que promover una ley que lo único que hace es que le quita derechos a los militares, que se convierte en una retranca para el soldado. Cero avance, cero crecimiento por esa ley orgánica 139-13. Una ley que es una ley a toda vista retrógrada, que no le permite a los soldados alistados desarrollarse, crecer y ser alguien en la vida. Eso hizo Sigfrido Pared Pérez. Otro fracaso. Eso no ha aportado absolutamente nada en la Guardia. Un teórico también no hizo nada. No hizo nada en beneficio del soldado. Estoy hablando en beneficio del soldado. No me hablen de infraestructura y nada de eso. Beneficio del soldado. ¿Cuáles fueron los aportes de él? Estamos mejor, tenemos mejores salarios, tenemos mejores especialismos, no, todo lo contrario. Un desastre. No ha sido nada positivo. Quien releva en el año 2014-2016 a Sigfrido Pared Pérez, estamos hablando del histórico de los últimos 25 años de estos ministros, el teniente general Máximo William Muñoz Delgado. ¿Quién? ¿Ustedes recuerdan a ese hombre? ¿Ustedes lo recuerdan? Ese pasó por ahí y nadie lo recuerda porque no hizo absolutamente nada. Muñoz Delgado lo que tiene él lo que tiene una historia por ahí, él sabe que nosotros lo vamos a revelar. Una historia de cuando él era muy jovencito en la Guardia, que tenemos los expedientes por ahí. Y estamos organizando para hacer un documental sobre esas cosas que pasaron entre él y otros oficiales más también, que sabemos. Entonces, señores, Máximo William Muñoz Delgado, uno de los grandes fracasos que ha tenido las Fuerzas Armadas, uno de los tipos que menos le ha aportado a las Fuerzas Armadas, que no le aportó absolutamente nada. No hay un beneficio, no hay un reconocimiento al militar. Estos tipos en su mayoría lo único que llegaron para beneficiarse ellos y su cúpula palaciega y su anillo palaciego que estaban ahí. Extraños. Son lo único que han hecho, que se han beneficiado de las posiciones que han asumido en estos momentos. En el año 2016 entra entonces el zar, entra el todopoderoso, entra el más grande militar, que así se llaman, como uno de los ilustres militares, Rubén Paulino Sen, Rubén Darío Paulino Sen, uno de los oficiales más nefastos que ha tenido las Fuerzas Armadas, uno de los oficiales que se convirtió en una retranca para el desarrollo del militar. No ha habido un aporte en beneficio de los militares que ha hecho este señor 4 años, más que el desarrollo de sus empresas, la famosa Pauligas, todas esas plantas. Un hombre hipermillonario, rico, que ahora mismo ha sido investigado por el Ministerio Público sobre unas supuestas acusaciones dentro de la estructura de Jochi Gómez, que hacía aportaciones, un hombre sumamente peligroso para el país, como es el caso de Jochi Gómez. Él tenía una influencia enorme dentro de las Fuerzas Armadas con unos acuerdos que firmó
con Rubén Paulino Sen, este ministro de la sombra, un ministro realmente que lo único que hizo fue daño a las Fuerzas Armadas. Eso lo tenemos ahí. Yo quiero que ustedes me identifiquen, un solo aporte, uno, que hizo Paulino Sen en beneficio de los guardias. Uno, cítenlo, búsquenlo. No lo van a encontrar. No hizo absolutamente nada por los guardias. En el año 2020 al 2024 entra uno de los ministros que no hay forma de tú calificarlo. Un hombre que al parecer guarda un sentimiento extraño hacia los militares. Al parecer lo odia, tiene rencor, al parecer no lo soporta. Y se trata de Carlos Luciano Díaz Morfa. Díaz Morfa canceló en el año 2003 por ahí, duró 6 meses como jefe de Estado Mayor y canceló todo lo recauchado. Ahora hizo una operación limpieza dentro de las Fuerzas Armadas, cancelando a todo el mundo. Y los militares no recibieron ningún apoyo de esta gestión. Los ascensos se convirtieron en un desastre en la administración de este individuo, uno de los peores ministros que ha tenido las Fuerzas Armadas. Y el último es Carlos Fernández Onofre, y nosotros lo vamos a evaluar cuando concluya su administración. Señores, estos han sido los ministros que han dirigido las Fuerzas Armadas y, en sentido general, no han hecho absolutamente nada por los guardias. Hasta aquí lo dejamos.